Buenas tardes, hoy les vengo a presentar mi grupo que está conformado por Mariluna Romero, Fernanda Rodríguez y mi persona Juliana Miranda del grado 11A. La ley de Bernoulli es un principio fundamental en la mecánica de fluidos que describe la relación entre la velocidad de un fluido y su presión. Esta ley establece que para que un fluido ideal en movimiento, la suma de la presión, la energía cinética y la energía potencial por unidad de volumen es constante a lo largo de una línea de corriente. Los materiales para poder hacer este experimento son los siguientes: un vaso de plástico de cristal, agua y un trozo de cartón. Puede ser una tarjeta rígida o un cartón delgado. Primero llenamos el vaso con agua hasta 3/4 de su capacidad. Luego cubrimos la parte superior del vaso con el cartón. Invertimos el vaso cuidadosamente manteniendo el cartón en su lugar. Y por último, retiramos la mano del cartón y observamos lo que sucede. En este experimento podemos ver que el agua permanece en el vaso gracias a la presión del aire que actúa sobre el cartón y a la diferencia de presión creada por el peso de agua. Y si inclinamos el vaso, el agua comenzará a fluir, mostrando cómo la presión puede cambiar según la posición. Bueno, podemos también hablar de que la ley de Bernoulli se aplica en el experimento del vaso con agua y el cartón de la siguiente manera. Cuando el vaso se invierte, la presión del aire actúa sobre el cartón. Esto lo que hace es empujarlo hacia arriba. Al mismo tiempo, la presión del agua dentro del vaso actúa hacia abajo, tratando de empujar el cartón hacia abajo. Podemos deducir que en este caso la velocidad del aire es mayor que la velocidad del agua, lo que significa que la presión del aire es menor que la presión del agua. Sin embargo, la presión del aire sobre el cartón es mayor que la presión del agua dentro del vaso, debido a la diferencia de presión creada por el peso del agua. Esto hace que el cartón se mantenga en su lugar, sosteniendo el agua dentro del vaso. Además de la ley de Bernoulli, hay otras leyes y principios que se aplican en el experimento del vaso con agua y el cartón, como por ejemplo la ley de presión hidroestática. Esta ley establece que la presión en un punto dentro de un fluido en reposo es igual en todas las direcciones y aumenta con la profundidad. En este experimento, la presión del agua dentro del vaso es mayor en la parte inferior que en la parte superior. Otra ley que aplica en este experimento es la ley de Pascal. La ley de Pascal establece que la presión aplicada a un fluido en un recipiente cerrado se transmite igualmente en todas las direcciones y a todas las partes del fluido. En este experimento, la presión del aire sobre el cartón se transmite al agua dentro del vaso. Otra ley que aplica es la del principio de la presión atmosférica. Esta establece que la presión del aire en la superficie de la Tierra es de aproximadamente 1013 milibar. En este experimento, la presión atmosférica actúa sobre el cartón y el agua dentro del vaso.